Mucho estudiante inicia la carrera de administración de empresa y la termina sin ninguna experiencia laboral, adquiriendo solo teoría, lo cual no se adapta a la realidad laboral. La experiencia laboral es fundamental, pues desarrolla ciertas habilidades, ciertos conocimientos que es muy difícil obtener en las aulas de la universidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llevar esa experiencia laboral a las aulas universitarias para que todo aquel estudiante que no haya adquirido experiencia estratégica, experiencia gerencial para la resolución de conflictos, para la toma de decisiones, pueda desarrollarlos? ¿Qué metodología se puede aplicar para poder lograrlo? Pues hay una metodología que ha servido para cumplir ese objetivo, llamada metodología de casos, lo cual veremos en este video. Dentro de los antecedentes de la metodología de casos se encuentra la mayéutica socrática, el cual a través de ciertas preguntas se puede llegar a desarrollar el conocimiento del estudiante. La técnica consiste en preguntar al interlocutor acerca de algún problema y luego se procede a debatir la respuesta dada por medio del establecimiento de conceptos generales. El debate lleva al interlocutor a un concepto nuevo, desarrollado a partir del anterior. El actual método de casos tiene en común con el método de Sócrates en que en ambos el profesor provoca en los alumnos que ellos mismos razonen y descubran los problemas y sus alternativas de solución. Por eso, puede afirmarse que el papel del profesor debe constituirse, en primer lugar, en un animador y consecuentemente como un coordinador del proceso. Otro de los antecedentes de la metodología de casos se da en el Renacimiento, el cual fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo en renovación de las ciencias, tanto naturales como humanas. Pues bien, en el Renacimiento, que empieza a mediados del siglo XV, se puede observar otros antecedentes del método de casos, específicamente en la enseñanza de la medicina, ya que contrario a lo establecido en los textos de Hipócrates y Galeno, se comenzó a utilizar la disección de cadáveres y la discusión entre médicos y estudiantes asistentes. De esta manera se obtenía de primera fuente un mayor aprendizaje al practicar directamente con cuerpos humanos. La metodología de casos se dio posteriormente en 1880 en la Escuela de Leyes de Harvard por Christopher Landell, donde comenzó a estudiar casos fenecidos, es decir, casos de situaciones legales reales que creaban un precedente. Se consideraban a los casos como modelos para dar familiaridad a sus estudiantes en el mundo de las leyes y con el sistema constitucionario de los países de habla inglesa. Los estudiantes podían observar todo el proceso legal, los recursos interpuestos, los dictámenes en cada etapa, desde el inicio hasta el fin. Más recientemente, en los inicios del siglo XX, en 1908, la Universidad de Harvard Business School comenzó a utilizar en el campo de los negocios este método, que había sido exitoso en la Escuela de Leyes. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a aparecer escuelas de administración de negocios en América Latina, se comenzó a utilizar este método. Al principio, traduciendo y adaptando casos de Harvard, y más tarde, poco a poco, se comenzó a elaborar casos basados en las propias experiencias empresariales observadas en los propios países. Una importante contribución a la difusión de esta metodología lo han hecho profesores latinos que cursaron su posgrado en Estados Unidos, Canadá y países europeos, quienes recibieron un entrenamiento valioso como estudiantes. Ellos han trasladado el método en forma decidida a su propia labor como profesores y se han transformado en los promotores de los casos en nuestros países. Tal es el caso de México, donde se empieza a utilizar el método a finales de los 70 y comienzo de los 80. Pero solo en la década del 90 hay instituciones como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que hace un uso más intensivo de los casos. En Venezuela destaca
que el Instituto de Estudios Superiores de Administración, uno de sus fundadores egresados de Harvard, trabaja con sus profesores con el método de casos en casi todas las asignaturas, especialmente las áreas de finanzas y recursos humanos, utilizados fundamentalmente para la formación de sus estudiantes. En Centroamérica, el INCAE, considerado como una de las mejores 50 escuelas de negocios en el mundo, también utiliza la metodología desde 1964. Actualmente muchas universidades han ido poco a poco introduciendo la metodología, principalmente como parte de uno de los cursos del pensum de estudio en el último año de las carreras de administración de empresas. Entonces, ¿qué es un caso? Pues es una herramienta educativa que incluye información, datos y material técnico. Se centra en un tema específico, pero son por naturaleza interdisciplinarios. Un buen caso es el vehículo por medio del cual se lleva al aula un trozo de la realidad, a fin de que los alumnos y el profesor lo examinen minuciosamente. Un buen caso mantiene centrada la discusión de alguno de los hechos obstinados con los que uno debe enfrentarse en ciertas situaciones de la vida real. Entonces, un caso es la narración de una situación real o simulada que se presenta en el contexto en que se produce y que se analiza sobre la base de objetivos didácticos establecidos en los programas de estudio. La metodología busca reducir la brecha entre la teoría y la práctica. Se cometen errores en ambientes controlados y se aprende de ellos. También busca desarrollar habilidades analíticas en comunicación, toma de decisiones, aplicación de teorías y manejo de tiempos. Al final de cada caso hay una lista de preguntas críticas, el cual se deben de analizar y requieren que los alumnos hagan una reflexión inteligente sobre los problemas y que apliquen sus conocimientos. Se debe trabajar en pequeños grupos, el cual da la oportunidad de discutir las respuestas que darán a las preguntas críticas. Además, ponen en prueba sus ideas en un ámbito exento de riesgo, previo al debate en clase, y pueden sesionar dentro o fuera del horario de clases. La clave del método es la capacidad del docente para conducir a la discusión e inducir a esforzarse para una comprensión más profunda, promoviendo un análisis crítico de la situación. Es importante dejar claro que el profesor no debe intercalar sus propios pensamientos. ¿Cuáles serían las fuentes de información que podrían utilizarse para la resolución de un caso? Entre las fuentes que se pueden utilizar para la resolución tenemos los propios archivos de referencia, los libros de texto, artículos periodísticos y revistas, tablas y gráficos con datos primarios, investigaciones e informes, etc. A través de este proceso, el examen reflexivo y crítico que hacen los alumnos de los problemas importantes evolucionan continuamente. La metodología de casos está compuesto de 5 fases. En primer lugar, la fase de preparación. Luego la fase de recepción, la fase de interacción, la fase de evaluación y la fase de confrontación. En primer lugar, la fase de preparación, donde el profesor desarrolla, crea, estructura y prepara el caso. Segunda fase, la de recepción, donde el estudiante lo analiza, llega a conclusiones individuales. La tercera fase es la fase de interacción, donde cada solución es puesta a discusión a nivel grupal. La cuarta fase es la de evaluación, donde se lleva a la plenaria, donde se expone, donde se aplica el rol de consultor y gerente. Y la última fase, la de confrontación, donde se comparan las soluciones y donde se integran todas las soluciones de los casos. En situaciones en donde la propuesta no se ajusta a la expectativa del docente, este debe de hacer un análisis en donde aclare las dudas del estudiante, tratando de encaminar el pensamiento hacia la decisión más acertada. Dentro de las competencias que se desarrollan en la resolución de un caso podemos mencionar las competencias técnicas y las competencias gerenciales. Dentro de las competencias técnicas podemos mencionar el desarrollo de conocimientos, elaborar informes, conocer un poco la realidad administrativa, desarrollar habilidades y destrezas, análisis de síntesis, reunir información, pensar en situación crítica, lógica y aceptar responsabilidades.
Dentro de las competencias gerenciales podemos mencionar cumplir un rol gerencial, estratégico, evaluar alternativas, oportunidades, desarrollar habilidades en el manejo de personal, trabajo en equipo, eficiencia de personal, autogestión, disciplina, tiempos, autonomía, etc. En la fase de preparación, tanto el profesor como el estudiante debe cumplir con ciertas recomendaciones. En primer lugar, el profesor debe ser especializado para ser un coordinador. Debe manejar conceptos, teorías y principios con visión actualizada. Su rol es coordinar, dejar de ser el eje central de la clase. Para obtener los objetivos estratégicos planteados por el profesor, debe apoyarse en su experiencia, tanto docente como de consultor de empresas, es decir, en su experiencia, la que resulta ser especialmente útil para los estudiantes. Mientras que los estudiantes deben ser maduros, debe tener capacidad de razonamiento, pertinencia en respuesta, diferenciar causa y efecto y tener mucha inteligencia emocional, principalmente en la discusión grupal y en el desarrollo de la plenaria. Saber aceptar las respuestas de los demás. En el método de casos no se califica al alumno solo por lo que memoriza o por sus respuestas únicas, ya que se le juzgará más por su capacidad de razonamiento y su pertinencia preactiva de las soluciones propuestas. Para la solución de casos se aplica el método de Harvard, el cual busca que el estudiante aprenda por sí mismo. En la metodología de Harvard, el profesor actúa como catalizador, elaborando o seleccionando casos de estudio y propicia un ambiente favorable a la discusión de grupos. Su objetivo es guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sin decir el tema. Por el contrario, ayuda a los estudiantes a descubrir por sí mismos las ideas significativas para ellos, partiendo del informe de un caso. Para la resolución de un caso se recomienda hacer un estudio resumido del caso y luego seguir leyéndolo con cuidado, tomando notas de manera que pueda entenderlo completamente. Céntrese particularmente su atención en los aspectos objetivos. Se debe identificar y enumerar los hechos relevantes. Agrupe los hechos por áreas de problemas con base en las notas que ha tomado. Y si fuera necesario, lea por tercera vez el caso. Proceda luego a usar estos hechos para diagnosticar las causas de cada problema. Es de suma importancia que identifique cuál es el problema principal. Desarrolle soluciones al problema principal. Identifique todas las soluciones posibles y haga una lista. Y a continuación reduzca esta a las soluciones factibles. Repita el proceso en áreas de problemas menores. Evalúe alternativas y seleccione la solución más viable para el problema principal. Primero, haga un listado de las ventajas y desventajas asociadas con él. Pondere las ventajas y desventajas y después seleccione la mejor alternativa. Repita el proceso para la solución de problemas menores. Defina cada una de las decisiones cuestionando lo funcional que puede ser la solución seleccionada y enumere los posibles problemas que pudieran surgir. Analice realmente cuáles son los objetivos a alcanzar, considerando los problemas reales y no solo los síntomas. Escoja la mejor alternativa y debe explicarla de forma general. Qué, quién, cómo y cuándo debe llevar a cabo dicha solución y además deben agregarse las recomendaciones que se amerite según sea el caso. Y por último, debe elaborar un informe técnico. Lo importante es que su contenido sea entendido no solo por usted, sino para una gran audiencia, por lo que debe esmerarse en darle la apariencia que merece, tanto de forma como de fondo. Posteriormente, el caso debe ser discutido en una plenaria, los cuales se dan las siguientes recomendaciones. Primero, el grupo tomará control de la plenaria. La presentación del grupo es importante, su vestimenta, material audiovisual, profesionalismo, etc. El grupo establecerá las reglas, celulares apagados, por ejemplo, que la puerta va a estar cerrada, se iniciará de forma puntual, etc. El grupo decidirá sobre cómo será la participación de cada integrante de la plenaria, si va a ser grupal, individual y cuál va a ser el tiempo de cada uno. En la plenaria, el caso no se leerá, pues ya se tiene conocimiento del mismo, solo se expondrán los puntos más relevantes. Se debe exponer la solución de las propuestas,
Debe de existir la participación de todos los integrantes y por último debe de darse una conclusión asistido por el profesor. En cuanto a la elaboración del informe, se recomienda tener en cuenta la audiencia, haga un informe claro, use únicamente las palabras familiares a los lectores y defina los términos técnicos. Debe referirse a la necesidad de información. Recuerde que el informe de investigación se diseña para comunicar información a quienes toman las decisiones. Se debe asegurar de que se relacione claramente los hallazgos con las soluciones propuestas y que la gerencia esté en la capacidad de cumplirlos. Sea conciso pero completo. La mayoría de los gerentes o personas interesadas en el documento no querrán leer cuantiosas hojas con detalles, a veces sin importancia. Es una tarea difícil saber qué debe incluirse y qué debe dejarse por fuera. Depende de usted el tener las necesidades de información de quien toma las decisiones en el momento de escribir su informe. Debe de ser objetivo. Probablemente tendrá que enfrentarse por lo menos a una situación en la cual sabe que los resultados no serán aceptados fácilmente por el cliente. Los resultados pueden entrar en conflicto con la experiencia y juicio de quien toma las decisiones o pueden reflejar en forma desfavorable la sabiduría de las decisiones anteriores. En estas circunstancias existe una fuerte tentación de desviar el informe, haciendo que los resultados parezcan más aceptables a la gerencia. Sin embargo, un profesional presenta los resultados de la investigación de una manera objetiva, es decir, sin sesgo, y defenderá su validez si ésta es refutada por el cliente. Por último, para la redacción se recomienda escribir un lenguaje de negocios, debe ser breve, utilizar palabras y frases cortas, ser conciso pero completo, tener en cuenta la apariencia, los espacios en blanco, hacen que un informe largo sea más fácil de leer. Las gráficas y las estadísticas también son útiles para crear espacios en blanco. Escriba en tiempo presente, utilice la voz activa, haga ciertas citas de los comentarios o de párrafos tomados de ciertos libros para que el informe sea más interesante y legible y puede proporcionar una mejor idea u originar nuevas ideas. Evite la repetición de palabras. Pues bien, este es el propedéutico de la metodología de casos, lo cual es una herramienta fundamental para desarrollar ciertas habilidades en el estudiante, lo cual no debería ser aplicado solo en el último año de la carrera, sino que también es importante poder introducir casos en cada uno de los cursos del pensum de estudio. Pues bien, recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.